Ana Trujillo, profesora colaboradora asociada del Departamento de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Tiene un máster en estudios japoneses por la School of Oriental and African Studies de Londres y es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Sus principales líneas de investigación son el arte y la cultura japonesa de los siglos XIX y XX y su relación con Occidente, indagando principalmente en cuestiones sobre la configuración de la identidad. Y nos va a hablar sobre Japón y las representaciones iconográficas de Amaterasu. Adelante, Ana. Vale, pues ¿me oís bien? ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí, perfectamente. Como teníamos tantos problemas, digo si no se me oye. Bueno, he compartido la presentación que voy a usar en la pantalla, me imagino que ya la podéis ver. Sí. En esta presentación bueno, que voy a poner el foco sobre una de las diosas del panteón sintoísta japonés. ¿Vale? Y me voy a centrar un poco en las representaciones visuales de esta diosa, que es la diosa Amaterasu, y realmente voy a poner más énfasis en ejemplos de las artes visuales. Al final sí que mencionaré algún ejemplo de videojuego, de película, así que yo creo que bueno, tampoco está mal que ahora participe yo y ya en las siguientes presentaciones, digamos, se retoma más esa parte de la cultura audiovisual. Vale, como digo, voy a hablar de las representaciones visuales de una de las diosas más importantes del panteón sintoísta japonés, que es la diosa Amaterasu Omikami. En primer lugar, voy a explicar el origen y el significado de esta diosa dentro del sintoísmo. A continuación, voy a explicar cómo la diosa Amaterasu o episodios relacionados con ella han sido representados en las artes visuales de Japón, poniendo un mayor énfasis en el mundo contemporáneo. Desde tiempos antiguos, en la tradición japonesa, se consideraba a Amaterasu Omikami como el origen mítico de la dinastía imperial de Japón, y por lo tanto, a lo largo de los siglos se consideró que los emperadores japoneses eran descendientes de dicha diosa. La diosa Amaterasu, o diosa Sol, ocupa un lugar central en el panteón sintoísta japonés, como mencionado antes, que es la religión autóctona de Japón. El sintoísmo es una religión animista cuyo origen se remonta al periodo prehistórico en el que comenzaron a venerarse distintos elementos de la naturaleza, personificados en los kami o deidades. Con el tiempo, muchos de los rituales propiciatorios o adivinatorios vinculados a estos kami se fueron articulando en prácticas más formales y estas creencias primitivas vinculadas a las distintas tribus o clanes que habitaban el archipiélago japonés se acabaron organizando en una religión más formal, que recibió el nombre de sintoísmo o camino de los dioses. Esta transformación se consolidó principalmente hacia el siglo VI, que es cuando el budismo fue introducido en Japón desde el continente asiático. En paralelo a este proceso, dentro de la miríada de kamis o deidades sintoístas, se fue conformando un panteón con los dioses o las divinidades más importantes, y por encima de todos ellos se sitúa la figura de Amaterasu. La historia de Amaterasu está relacionada con la cosmogonía japonesa y por tanto está vinculada con los mitos primigenios sobre la creación del universo y más en particular la creación del archipiélago japonés. En el panteón sintoísta, la diosa Amaterasu está vinculada con los dioses creadores, que son los hermanos Izanami e Izanagi, quienes fueron los que recibieron el mandato de las demás deidades celestiales para dar forma y poner en orden el mundo terrenal, que hasta ese momento era una mezcla informe de materia, agua y tierra. En ese proceso, Izanami e Izanagi crearon el archipiélago japonés y más tarde de su unión, de la unión entre Izanami e Izanagi, nacerían numerosos kami, entre ellos los kamis del mar, de los ríos, del viento, etc. Tras la muerte de Izanami, Izanagi descendió al mundo de las tinieblas para intentar traer de nuevo a la vida a su esposa, pero fracasó en su intento y al haber estado en contacto con la muerte, tras regresar al mundo de los vivos, tuvo que realizar un acto de purificación, ¿no? Los actos de purificación son muy importantes en el sintoísmo. De ese acto de purificación nacerán tres dioses. De su ojo izquierdo nacerá la diosa Amaterasu,
Mientras que del derecho nació el dios Tsukiyomi no Mikoto, que es la divinidad de la luna, y de su nariz nació el hermano de Amaterasu, Susanoo. Amaterasu gobernaría sobre el día y por ello se la identifica con el sol, Tsukiyomi sobre la noche y Susanoo sobre la tierra y el mar. En el contexto histórico-cultural japonés, esta cosmogonía fue vinculada a la propia fundación de la nación y del Estado, por lo que estos mitos están estrechamente relacionados con cuestiones políticas. Existen dos fuentes fundamentales para conocer los principales mitos japoneses vinculados con el sintoísmo, así como la historia de los primeros emperadores de Japón. Uno de ellos es el Kojiki, o Crónicas de Antiguos Hechos de Japón, y el otro es el Nihon Shoki o Nihongi, que es Crónicas de Japón, y que ambas obras están fechadas hacia principios del siglo VIII. En ambas obras se entrelazan historias mitológicas con hechos históricos, además de que contienen elementos semilegendarios sobre las guerras entre los clanes que conformaban Japón en el inicio de nuestra era, de sus relaciones con China o con las naciones que ocupaban en aquel momento la península coreana. Por ello, el Kojiki separa claramente tres eras en la sucesión de los hechos narrados. Separa la era de los dioses de la era de los héroes y la era de los hombres, ¿no? Estos dos textos fueron redactados por mandato imperial para poner por escrito la historia de Japón hasta ese momento, poniendo especial énfasis en el origen mítico del linaje imperial. Y ambas obras narran, por tanto, hechos que se remontan a los orígenes míticos de Japón, llegando, ¿no?, en esa narración hasta el momento de compilación a principios del siglo VIII. En la elaboración de ambas obras, por tanto, hubo una clara intencionalidad política al ofrecer una justificación mitohistórica del sistema imperial japonés, situando los orígenes de la dinastía imperial en los tiempos míticos de la creación del archipiélago y haciendo descender a los emperadores de Japón en línea directa de la diosa Amaterasu, para así, de esta forma, legitimar su poder. Uno de los mitos relacionados con Amaterasu, por tanto, es el mito de la descendencia divina, narrado, por tanto en el Kojiki como en el Nihon Shoki, por el cual Amaterasu envió desde el mundo celestial a su nieto a gobernar el mundo terrenal como el primer gobernante de Japón. Y según esta narración mitohistórica, de este nieto de Amaterasu descendería la figura que se considera el primer emperador de Japón, primer emperador legendario, que no histórico, que es el emperador Jimmu, o Jimmu Tenno, que es esta figura que tenéis aquí, de quien se hacen descender todos los emperadores de Japón. En esta estampa que tenéis en la imagen podemos ver a Jimmu frente a un enorme sol, lo que de una forma visual establecía de una forma muy clara esa conexión con la diosa Amaterasu de los distintos emperadores de Japón. El mito de esta descendencia divina servía, por tanto, para justificar el origen divino de la dinastía imperial. Y en este sentido, la narración del origen de la dinastía imperial japonesa es un ejemplo de aquellos mitos existentes en diversas culturas sobre el origen mítico de la nación, mitos que han funcionado como vehículos para consolidar la identidad nacional y en ocasiones instilar sentimientos de lealtad en los miembros de una determinada nación o para legitimar un determinado régimen, estado, nación, dentro del cual se han transmitido generación tras generación estas historias. En muchas ocasiones estos personajes míticos en los que se sitúa el origen de una nación pudieron haber existido en un momento histórico distante y oscuro y de ellos no ha sobrevivido ninguna evidencia histórica de su existencia y sus vidas son narradas realmente a través de estas narraciones míticas. A continuación voy a explicar el mito principal vinculado con la diosa Amaterasu y que es uno de los episodios más representados en las artes visuales referidos a esta diosa. Y se trata del llamado episodio de la puerta de la casa rocosa del cielo y que es también narrado tanto en Kojiki como en Nihon Shoki. Según este mito, la diosa Amaterasu, a la que podéis ver aquí encerrada en su cueva, ¿no?, la diosa Amaterasu tuvo que sufrir en numerosas ocasiones el carácter iracundo e irrespetuoso de su hermano Susanoo. Y en uno de esos episodios, Amaterasu, tras sufrir varios insultos muy graves por parte de su hermano, decidió retirarse del visible y encerrarse en una cueva, cerrando la salida con una enorme losa. Con este acto se extinguió la luz en el mundo, ¿no?, y se extendió una oscuridad perpetua realmente en ambos mundos, en el celestial y el terrenal.
¿no? Que es, bueno, como digo, la imagen que podemos ver aquí a la derecha, ¿no? Para convencer a Amaterasu de que abandonara su escondite, esto es lo que aparece en el otro lado de la obra, el resto de los dioses llevaron a cabo distintos rituales. Ordenaron reunir a todos los gallos del mundo de la noche eterna para cacarear sin cesar y ver si animaban a Amaterasu a salir. Mandaron fabricar un espejo, mandaron elaborar un collar formado por pequeñas cuentas de jade en forma de cuernecillos, mandaron quemar una paletilla y consultar un oráculo con el fuego. Además, arrancaron de raíz uno de los árboles sagrados y de sus ramas hicieron colgar ese espejo y ese collar de cuentas, además de una serie de telas sagradas. Finalmente, como no conseguían animar a la diosa Amaterasu, otra diosa, la diosa Ame-no-Uzume, que es la que veis aquí representada, empuñando una rama de bambú, realizó una serie de bailes provocadores y obscenos sobre un cubo puesto boca abajo. Este baile ocasionó numerosas risas de todos los demás dioses, ¿no? Por una enorme carcajada, y estas risas hicieron que, movida por la curiosidad, Amaterasu se decidiera asomar la cabeza por esa cueva intrigada y preguntar acerca de esas carcajadas, a lo que Ame-no-Uzume respondió que fuera de la cueva había una diosa mucho más venerable que Amaterasu y que todos reían y bailaban por esta realidad, ¿no? Entonces, mientras Ame-no-Uzume decía esto, unos dioses colocaron ese espejo que habían fabricado delante, ¿no? del rostro de Amaterasu, ¿no? Con lo cual ella se vio reflejada e inició, ¿no? esa salida hacia fuera de la cueva, mientras que otro de los dioses, que es este que veis aquí representado, ¿no? Una vez que Amaterasu salió, cerró la cueva con esa enorme losa y de esta forma se restauró la luz en el mundo, en el cielo y en el mundo de los mortales, ¿no? Este mito, en el que Amaterasu se encierra voluntariamente en una caverna, ha sido interpretado por algunos autores como la representación mítica de un gran eclipse solar, aunque otros consideran, sin embargo, que más que la representación de la ocultación del disco solar en un episodio puntual, como pudiera ser un eclipse, más bien fuera la representación simbólica de todo el ciclo anual por el que los días se van acortando su duración hasta que en el solsticio de invierno el sol inicia de nuevo a recobrar esa fuerza e intensidad. Todas las acciones realizadas por los demás dioses para conseguir que saliera Amaterasu y retornar o hacer que volviera la luz, ¿no? Podrían, por tanto, representar algún tipo de ceremonia o ritual religioso de estas tribus primitivas del archipiélago japonés, para así animar, ¿no? el retorno de los días más largos. Más allá de esta significación, el tema de la reclusión de la diosa Amaterasu y esos intentos por hacerla salir, vamos a ver cómo es una de las temáticas más representadas cuando se representa a la diosa Amaterasu en las artes visuales, ¿no? Fue muy común representarla en la estampa xilográfica, como este ejemplo que veis aquí del principios del siglo XIX del gran artista Hokusai, o por ejemplo vemos en esta otra obra de otro artista de estampa xilográfica, Utagawa Kunisada, un poco ya más tardía, a mediados del siglo XIX, en el que vemos cómo los rayos de sol han ido cobrando importancia, ¿no? Representando este momento en que Amaterasu emerge de la cueva. A pesar de este origen antiguo del linaje imperial, el origen del sistema imperial moderno realmente se sitúa en el inicio de la llamada era Meiji, que es a partir del año 1868. ¿No? Hasta esa fecha, el emperador había vivido realmente recluido en la antigua capital de Kioto y prácticamente desde la Edad Media no había ostentado ningún poder político real, ¿no? Y mucho menos había sido una figura pública. Durante la denominada Restauración Meiji, los ideólogos del nuevo régimen político van a elevar la figura del emperador, convirtiéndola en el pilar central del Estado. Además, van a convertir el sintoísmo en la religión de Estado y van a comenzar a reforzar esta idea del carácter divino del emperador. Desde el inicio de la era Meiji, la figura del emperador y su supuesto linaje divino fue un elemento que sirvió para dar unidad al nuevo Estado, que se consolidó desde las últimas décadas del XIX, y la figura del emperador sirvió para dar un aura de continuidad con el pasado en esta nueva nación que surgía a partir de modelos occidentales. Por lo tanto, la figura del emperador y su origen mítico sirvieron para integrar el nuevo espacio nacional, así como para servir de puente entre la tradición y la modernidad. Y al menos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la continuación sin ruptura del linaje imperial desde la diosa Amaterasu hasta
ese momento del siglo XX, fue una creencia que se encontraba en el corazón de la identidad del pueblo japonés, por todo ese proceso de adoctrinamiento que se desarrolló, ¿no? A lo largo de los últimos años del siglo XIX y hasta el trágico desenlace de la Segunda Guerra Mundial, la población japonesa fue adoctrinada en la idea de que el pueblo japonés era una gran familia que descendía de la diosa Amaterasu a través de su vinculación con la figura del emperador. Y la vinculación entre este sintoísmo de Estado, el carácter divino del emperador y el imperialismo japonés tendría verdaderamente consecuencias funestas. Por ello, a lo largo de la era Meiji, ya entrados en el siglo XX, vamos a ver cómo se insiste en esta idea de la diosa Amaterasu y se representan referencias a la diosa o al mito de la cueva, ¿no? Estas imágenes que son ideadas para adoctrinar a la población y reforzar ese mensaje, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta otra estampa que es muy similar a la anterior, pero ya desde el periodo Meiji, en el que vemos cómo se han reforzado los rayos solares en ese color rojo, rayos solares que por aquellas fechas ya formaban parte de la bandera nacional vinculada al ejército imperial japonés. Como digo, era muy importante que en el contexto del imperialismo japonés los ciudadanos se identificaran con esta bandera, con el sol y los rayos, ¿no?, del disco solar, en la que indudablemente vemos también esa vinculación con Amaterasu, ¿no? El símbolo, podemos decir, de la bandera servirá para unificar a los japoneses en un sentimiento patriótico que ayudará a justificar el expansionismo del imperio nipón, ¿no? Otro ejemplo muy interesante, por ejemplo, es esta postal conmemorativa de una de las guerras en las que participa Japón en este periodo, a principios del siglo XX, que es la guerra ruso-japonesa, en la que vemos esa presencia dominante del disco solar rojo y esos rayos solares que podemos indudablemente vincular con la diosa Amaterasu. Otro ejemplo interesante, por ejemplo, es este póster diseñado con el motivo de unas celebraciones que tuvieron lugar en el año 1940 para conmemorar la supuesta fundación de la nación japonesa hacía 2600 años, ya que hacían establecer el origen en ese primer emperador descendiente directo de la diosa, y que, ¿no?, la imagen se ha simplificado, solo tenemos el disco solar rojo, pero indudablemente es una referencia directa a Amaterasu, ¿no? Debemos indudablemente entender todas estas imágenes dentro de un contexto de propaganda imperialista. Todas las imágenes que he mostrado hasta ahora, he traído una selección muy breve por el tiempo, ¿no?, pero pertenecen, como digo, al periodo anterior al final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el emperador japonés pues, va a tener que renunciar, digamos, a su divinidad y renunciar a esa descendencia directa de la diosa Amaterasu. En esta segunda parte final de la presentación voy a mostrar algunos ejemplos en los que después de esa Segunda Guerra Mundial, o sea, ya en el periodo de la posguerra y hasta el momento contemporáneo, digamos, se ha vuelto a recurrir a la iconografía de esta diosa, ¿no? Después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, surge un nuevo Japón, que es un Japón democrático, ¿no?, que, digamos, forzado por las fuerzas de ocupación norteamericanas, como digo, el emperador Hirohito va a renunciar a su origen divino, vinculado a Amaterasu, y va a poder continuar reinando hasta su muerte en 1989, a pesar de sus responsabilidades durante la era del imperialismo japonés, ¿no? Tras la rendición de Japón, el emperador va a renunciar a ese linaje divino, es decir, va a renunciar a ser descendiente de la diosa Amaterasu, lo cual entra un shock para la sociedad japonesa, que había sido llevada a esa guerra un poco bajo esta justificación. Y además el sintoísmo va a dejar de ser religión de Estado. Pocos años después del final de la guerra y el final de la ocupación, por ejemplo, tenemos esta película en el año 59, 7 años después de terminar la ocupación norteamericana. Es una película que se llama El nacimiento de Japón, Nippon Tanjo, también conocida como Los Tres Tesoros, ¿no?, y en la que el director Inagaki Hiroshi narra algunos de los mitos sintoístas, y vemos como un pequeño fragmento de esta película, dentro de los muchos mitos que se representan, está precisamente el mito de la diosa. Solo he podido traer este detalle que veis aquí, ¿no? Vemos a ver cómo la película recurre a la representación del mito de la puerta de la casa rocosa del cielo, en el que la gran estrella de ese momento del cine japonés, que es la actriz Hara Setsuko, ¿no?, que ha aparecido en grandes películas, ¿no?, de la historia del cine japonés, aquí va a interpretar a la diosa Amaterasu, ¿no? Según un análisis que se ha hecho de esta película, justo el momento de la puesta en escena de este mito
Sin embargo, no parece remitir muy directamente a la tradición japonesa, más allá de que está contando el mito. Y parecen, todos los dioses que participan en esta historia, parecen más bien recordar dioses del Olimpo griego o romano. Y casi no hay elementos, como digo, que puedan identificar con la nación japonesa. Y en este estudio que menciono, esto se ha explicado como resultado precisamente del contexto de la posguerra japonesa, en el que la vinculación del sintoísmo con el militarismo era todavía muy reciente, por lo que el director aparentemente evita representar el mito con cualquier alusión que pudiera remitir a ese fervor o devoción nacionalista, eliminando cualquier connotación política. Años después, encontramos, por ejemplo, esta obra que veis aquí, del año 89, ¿no? El año 93. En el año 1989 va a morir el emperador Hirohito, ¿no? Y en algunos sectores de la sociedad japonesa se va a iniciar un pequeño proceso de reflexión, digamos, acerca del pasado más reciente y la pervivencia en el Japón contemporáneo de esos aspectos del ultranacionalismo que habían llevado en el pasado Japón a expandir su imperio, ¿no? O a reflexionar sobre el propio papel que había tenido el emperador en esos hechos, ¿no? Y que había quedado impune. Algunos artistas van a materializar esas críticas a través de creaciones como, por ejemplo, la que veis aquí. Esta obra del artista Yanagi Yukinori, que se titula Iluminación Hinomaru, Amaterasu y Haniwa. Hinomaru se refiere a la bandera japonesa, ese es el nombre de la bandera. Amaterasu, obviamente, se refiere a la diosa, ¿no? Como digo, la palabra Hinomaru remite a la bandera de Japón, que en esta obra, o en esta instalación artística más bien, aparece como un gran disco solar creado por medio de luces de neón, ¿no? La forma en la que el artista establece esa relación con el mito de la cueva es que estas luces periódicamente se iban apagando y luego se encendían, ¿no? Con lo cual tenemos, digamos, esa referencia al mito de la cueva, ¿no? Las esculturas que veis aquí, perfectamente alineadas, ¿no? Delante de la bandera, se llaman haniwa, son unas esculturas funerarias que se solían poner en los túmulos imperiales, ¿no? Con lo cual vemos una conexión con la casa imperial el origen de la casa imperial a través de estas figuras, ¿no? Por lo tanto, el artista establecía una conexión entre, por un lado, el origen de la dinastía imperial por medio de las referencias a Amaterasu y a los haniwa, ¿no? Estableciendo también una conexión con el imperialismo nipón de los años 30 y 40, precisamente por esa exaltación a través de la bandera Hinomaru, ¿vale? Con esos rayos solares, y finalmente una conexión con el Japón actual por medio de las referencias de Japón hipertecnificado por medio de esas luces de neón, ¿no? A través de esta obra lo que quería hacer Yanagi Yukinori es un poco criticar, digamos, esa pervivencia de algunas de esas historias que, a pesar de Japón ya haberse democratizado, en algunos sectores de la sociedad seguían ahí. Por último, y ya para terminar, quiero hacer una referencia a algunos ejemplos en los que la diosa Amaterasu ha aparecido también en obras de manga o de anime japonés o videojuegos, ¿no? Digamos ya en un tiempo más reciente, ¿no? El estudio de este tipo de productos, anime, la animación japonesa, el manga o el cómic, ¿no? O los videojuegos, requiere realmente de otra metodología diferente a la de la historia del arte, que es con la que yo estoy familiarizada, ¿no? Entonces, aquí simplemente lo traigo como ejemplos. Yo no he estudiado estas obras, digamos, en profundidad porque, digamos, es otra metodología, como digo, ¿no? Simplemente quiero traer estos ejemplos para ilustrar cómo Amaterasu o las interpretaciones que de ella se hacen perduran en la cultura contemporánea popular de Japón, y que por lo tanto sigue teniendo éxito hoy, aunque probablemente ya esta connotación política, digamos, se ha diluido, ¿no? Vemos, por lo tanto, cómo la mitología japonesa sigue siendo fuente de inspiración para creadores contemporáneos. Por ejemplo, un juego muy popular de cartas, ¿no? Que es el juego Yu-Gi-Oh!, que está relacionado también con un manga en el que vemos cómo Amaterasu es la protagonista de una de estas cartas que otorga al jugador, bueno, una serie de poderes al jugador que posee esta carta, ¿no? O, por ejemplo, Amaterasu ha aparecido, ¿no? Como un protagonista o una de las figuras protagonistas de mangas, por ejemplo, este que veis aquí, Five Star Stories, o quizá un ejemplo más interesante es cómo Amaterasu es la protagonista de un videojuego que se llama Okami, pero realmente digamos, la protagonista es la diosa Amaterasu. Lo que pasa que, curiosamente, en este videojuego con otra iconografía, porque aparece representada como una loba blanca que ves aquí en primer término, ¿no? La palabra Okami
a veces se añade al término de Amaterasu, Amaterasu Okami o Amaterasu Omikami, es simplemente un término respetuoso para indicar que es una deidad de una gran importancia, pero Okami, si se escribe con otros caracteres japoneses, también significa lobo, entonces aquí han jugado un poco con este juego de palabras. Por lo tanto, ya para concluir, a pesar del origen antiguo y quizá precisamente por su vinculación con la Casa Imperial de Japón, el mito de Amaterasu ha pervivido realmente hasta la actualidad y vemos cómo ha sido representado de una forma u otra en distintas obras de arte, creaciones culturales, etc. Como hemos visto, sin embargo, el significado ha cambiado, ¿no? A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el mito de Amaterasu tuvo que ser, en cierto modo, limpiado, ¿no? De aquellas vinculaciones tan funestas que lo relacionaban con el imperialismo japonés y que habían llevado a Japón a participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En estos últimos ejemplos que he mostrado de la cultura contemporánea, quizá podemos ver que Amaterasu simplemente aparece como un ser mítico o fantástico, desprovisto de estas connotaciones políticas y, digamos, confirmando, a lo mejor la transformación del mito con otro significado y llegando, digamos, a una producción cultural mucho más amplia y que llega a un público muchísimo más amplio que quizás esas representaciones artísticas que he mencionado antes. Y bueno, con esto pues termino ya la presentación. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta pues estaré encantada de responder. Muchas gracias, Ana. Ha sido realmente impresionante, para mí especialmente muy interesante cómo la mitología, por así decirlo, ¿no? Clásica japonesa sirve como inspiración, ¿no? Para otras representaciones como pues, videojuegos o manga, ¿no? Tenemos aquí, ha levantado la mano Pablo Medina. Pablo, ¿quieres hablar? Sí, ¿se me escucha correctamente? Sí, perfectamente. Sí, muy bien. Bueno, Ana, yo darte las gracias por esta exquisita presentación. Ha sido clara y quirúrgica, diría yo. Yo vengo como tu hijo, Ana, porque tú eres mamá, que es pintura. Entonces, tiene dos hijas que la quieren mucho y la veneran, pues le han enseñado a encuadrar y a generar todas las maravillas que conoce, que son cine y videojuegos. Yo soy profesor de cine y de videojuegos en la Universidad Se de oye un poco Vitoria. entrecortado y es que... Vaya. Dime. Bueno, no, te digo, espera. Menos mal que no he activado la imagen, si no sería terrible. Bueno, pues yo me dedico al cine y a los videojuegos, entonces quería darte las gracias, dar unas pinceladas a la última parte de tu presentación. Sí, te lo agradezco porque eso ha quedado ahí un poco al final. No, ha quedado genial, ¿eh? Me ha encantado, de verdad. Solo tengo bellas palabras. Okami es un juego muy complejo, ya que la intención era politizar la imagen de Amaterasu y a lo largo del juego intentan siempre ir a esa faceta que nos has enseñado también, que es la pintura tradicional japonesa, con estos trazos y claramente, y personificando como portadora de una determinada era, sino como portadora de vida. De hecho, la loba, cuando la vamos manejando, va llenando todo el escenario de vida, va saliendo hierbas, colores, elementos que llegan a la vida como aventura. También dentro de los mangas has hecho dos referencias a Yugi. Efectivamente, no solamente es un ser de extremo poder, sino que es un ser de extremo bondadoso. Es decir, dentro incluso de los que suelen intentar dentro del género hacer pues un escenario de batalla y lucha, Amaterasu siempre viene a apaciguar los corazones de los guerreros, ¿no? Y eso es muy interesante, esta imagen de luz, paz y vida. Y también comentar que si os interesa ahondar un poco, el personaje de Susanoo ha sido muy celebrado en el manga, tanto como criatura caprichosa, aunque protectora de los guerreros más, digamos, más aguerridos.
Así que darte las gracias y luego me interesará conversar contigo de futuros proyectos porque mamá siempre es Pues bienvenida. fenomenal, sí. Pues muchas gracias. La verdad que yo, por eso, o sea, yo realmente mi enfoque no es tanto esta parte de los videojuegos, porque la verdad que yo ahí me encuentro un poco perdida. He metido estas referencias, pues, porque, bueno, también un poco la jornada me ayudaba a relacionar con otros temas. En relación con lo que dices, realmente un aspecto de las distintas, digamos, divinidades de los kami es que tienen distintas naturalezas. Una es un poco más destructiva y otra es esa, digamos, más bondadosa que tú has mencionado y que a lo mejor aparece, no sé, reflejada en estas otras creaciones. Pero bueno, la verdad es que es una figura muy interesante y, bueno, pues muchas gracias por tu aportación. Y luego, si quieres, creo que mi mail está ahí vamos, lo puedes encontrar en la página de la universidad, o sea que no hay problema para que sigamos en contacto. Totalmente. Muy bien, gracias.